niños? Ana, la hija del carpintero, y Begoña y su hermano Pachi. ¿Qué Pachi? ¿Pachi Saldúa? ¿Qué Pachi Saldúa? ¿Has visto a la Virgen? No jodas, hombre. Cuéntame tú lo que has visto. A la Virgen solo la han visto ellos. Yo solo he visto su luz y he visto cómo movían los labios Begoña y Pachi. ¿Por qué crees que tú no la has visto? No sé, porque yo no soy digna. A la Virgen no hace falta ir a verla al monte. Quien quiera hablar con ella puede hacerlo aquí, en la iglesia. La Virgen llora por España. Se avecina una gran confrontación. Al principio los católicos perderán, pero luego, con ayuda de un ángel, resultarán vencedores. ¿Es verdad que ese es el mensaje de la Virgen? Según creo, usted fue de los primeros en ver a la Virgen. Díganos cómo iba vestida, o si estaba triste o alegre. Llevaba un manto negro y una espada en la mano izquierda. La Virgen con una espada. La Virgen se parece a la Dolorosa, pero es distinta. Es la Virgen de Izquioga. Lleva una espada con la que señala los 3 puntos cardinales. Los puntos cardinales son 4. ¿La espada la lleva en la mano izquierda o en la derecha? En la derecha. Ya. ¿En actitud de amenaza? Pues ya lo decíamos, Juanjo, comenzamos con un tema muy mariano. De hecho, ya tocamos este asunto desde varias perspectivas en la pasada tercera temporada, pero en este caso queremos hacerlo quizá desde la óptica más desconocida del término, ¿no? Sí, el fenómeno de las apariciones marianas es un fenómeno muy complejo. Yo creo que hoy lo vamos a poder constatar. Es un fenómeno que presenta muchas caras y que, bueno, quizás hay últimamente, yo creo que se ha impuesto una manera de ver a la Virgen muy particular, pero yo creo que también existen otras que a lo mejor no han tomado tanta relevancia, pero son igualmente importantes. Efectivamente, y bueno, y vamos a hablar de algunas de ellas que no por menos conocidas son en este caso menos importantes, con alguien que está ahora mismo acabando precisamente un libro sobre el asunto que vamos a abordar aquí hoy en Dimensión Límite. Me estoy refiriendo lógicamente a nuestro buen amigo, compañero y además repite en Dimensión Límite, como es Marcelino Requejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ya sabéis, Marcelino Requejo, pues conocidísimo investigador gallego, funcionario del Ministerio de Justicia, que en este caso sabe mucho sobre apariciones marianas y nos va a hablar, como decíamos, de algunos de los casos que quizá más os puedan sorprender. Lógicamente hablamos de apariciones marianas. Yo sé que a él no le gusta, porque es un tema que él abordó hace muchos años, pero se sigue requiriendo a sus servicios cuando se habla de un tema como este, porque posiblemente sea uno de los mayores expertos en España sobre la materia. Me refiero, a quien si no, al investigador onubense Moisés Garrido Vázquez. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, David? Muy bien. Pues nada, volveremos a hablar del tema. Sí, pero, no me persigue. Pero yo te voy a proponer un reto, Moisés. Estando aquí Marcelino, estoy convencido de que alguna otra cosa que se va a decir en el programa no la conoces previamente, y eso va a ser interesante para ver cómo aplicamos la sociología, ¿no?, tan conocida y famosa, las apariciones marianas, a casos que quizá no sean populares, que esto da una órbita muy distinta, ¿no?, a lo que son las apariciones. Sí, hay casos de verdad que yo no he publicado sobre muchos casos que me han llegado de personas que a lo mejor tienen experiencias OVNI, incluso contactado. Precisamente hace cuestión de unos días estuve entrevistando a una contactada onubense para hacer un reportaje para la revista Más Allá. Sus experiencias siempre han sido delimitadas hacia el fenómeno OVNI, y de pronto me sorprende diciendo que ha tenido una especie de visión de lo que ella ha llamado como una especie de proyección astral en estado de sueño, y ha visto a la Virgen y se le ha aparecido en un árbol. O sea, que sí hay unas connotaciones dentro del fenómeno mariano que muchas veces se escapa a lo que es la vertiente religiosa en sí, y también hay cierta fenomenología anómala alrededor de esas historias, ¿no? La verdad es que se puede enfocar desde muchos aspectos. A mí me ha interesado el aspecto paranormal y ufológico en el estudio de las apariciones marianas, pero creo que hay que enfocarla también desde aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos, teológicos, etcétera. Es un tema que se puede abordar desde muchas vertientes. Imagino que estás de acuerdo, ¿no, Marcelino? Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a empezar porque, lo decíamos antes, ¿no? Marcelino, tú estás escribiendo ahora mismo un libro que aborda directamente esta cuestión, ¿no? Pues sí, yo empecé me encontré de bruces con una aparición ocurrida aquí en Lugo en el año 49, que no tuvo más trascendencia. Y resulta que al investigarla tuve la gran suerte de que 2 de los niños, que entonces tenían unos 10, 12 años, aún vivían.
Y entonces hablé con ellos, tenían 60 y tantos años, y lo curioso es ver que algo que no trascendió al ámbito religioso, ni al ámbito civil, digamos, no hubo exactamente nada importante ahí, me describen 60 años después, 50 y tantos años después, qué es lo que habían visto. Y la verdad es que me quedé muy sorprendido. O sea, para mí, cuando empecé a investigar a fondo esta aparición de Friol en el año 49, me di cuenta de que el fenómeno no tiene absolutamente nada que ver con la religión, absolutamente nada. Bueno, esto es realmente interesante. Yo no sé si tú has llegado a alguna conclusión parecida, Moisés, a este respecto. Hombre, es que el fenómeno aparicionista, sobre todo el fenómeno de las supuestas apariciones de la Virgen, de Jesucristo, de entidades pertenecientes al santoral católico, obviamente en la mayoría de los casos se da en contextos rurales, en contextos donde todavía hay una influencia religiosa fuerte. Eso no significa que el origen y la naturaleza de esa fenomenología sea como es interpretada habitualmente, es decir, habitualmente pues se interpreta como que es la Virgen y demás. El 75% de las apariciones marianas, la entidad que se manifiesta no dice que es la Virgen. Esa es la interpretación que hacen los videntes o bien el entorno de los videntes, que casi siempre suelen ser niños, ¿no? Que en principio le cuentan a los mayores que han visto una figura luminosa y luego son los mayores los que interpretan que ha podido ser la Virgen y demás. Y luego pues ya hacia esa vertiente se enfoca el fenómeno mariano. No obstante, hay mensajes que son claramente religiosos. La propia entidad muchas veces dice ser la Virgen de los Dolores, la Milagrosa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que efectivamente hay casos en los que hay claramente una componente religiosa detrás, pero hay otros que son erróneamente interpretados como apariciones religiosas y no lo son, como bien está comentando el amigo Marcelino. Bueno, Marcelino, estamos ansiosos. A ver si nos puedes resumir en qué consiste ese caso de Friol en el que, bueno, pues llevas un tiempo investigando para que podamos conocer esos datos de primera mano y podamos, pues, comentarlos, ¿no?, más ampliamente. Bueno, mira, la aparición en sí ocurrió en el 27 de mayo de 1949 a 4 niños de una aldea cercana a Friol que se llama Pardellas, y la verdad es que en sí la aparición simplemente lo que hizo es presentarse delante de esos niños durante 3 meses esporádicamente. Nadie más veía nada más que los niños. Lo curioso es que ni tan siquiera, como me decían José y Antonio, les miraba a la cara y se mantenía firme como un soldado con los niños, brazos a lo ¿no? largo del cuerpo. José y Antonio imagino que son los niños, parte de los niños, ¿no? ¿Cómo? Sí, son los dos, porque los otros ya no viven, los dos con los que yo he podido hablar. Uno de ellos ya falleció, todavía vive Antonio. Entonces, lo curioso del caso es que transcurridos tantos años ellos recordasen como si hubiese sido, me decían, antes de ayer, lo que habían visto, porque era verdaderamente espectacular cómo venía por el aire desde el árbol de atrás y se situaba sobre una pequeña roca que había junto al árbol de adelante. Y ellos estaban situados a 5 metros, estamos hablando de una distancia muy corta. Me describen el vestido en pico que llevaba, como un camisón que le tapaba los pies, y el manto blanco que llevaba por encima, el pelo que le llegaba a los hombros, la belleza tremenda que tenía y otra serie de detalles que serían muy largos de explicar, pero que ellos recordaban perfectamente. Aparte de lo que en la prensa de la época, la pequeña reseña que venía el 15 de junio del 49, nunca se volvió a publicar nada más porque aquello no trascendió y no se le dio más importancia y murió ahí. Pero lo curioso del caso es, repito, que era una aparición completamente anómala y ellos insistían mucho en cómo venía por el aire a muy baja altura y se situaba sobre la piedra. Pero luego lo que más le llamaba la atención es cómo desaparecía, cómo se esfumaba literalmente encima de la piedra. Y lo más chocante es que era completamente real. El manto se movía, según me decían, según ondulaba con el viento al acercarse. Si soplaba un poco de viento en aquel momento que estaba sobre la roca, el manto se movía. Y, sin embargo, decían que era una persona que se esfumaba de golpe, pero que podían incluso haberse acercado a ella y darle un golpe y la hubieran tirado para atrás, porque era completamente un ser real lo que estaba encima de la piedra. Lo llamativo, digamos, es que no les miraba a la cara, anómalo en cualquier tipo de aparición, no les habló en ningún momento y se limitó en alguna ocasión que otra, y esto solo me lo manifestaba uno de los videntes, Antonio, a sonreír levemente en alguna ocasión, levemente. José, sin embargo, me decía que él había observado en más de una ocasión cómo al colocarse sobre la piedra, en ese instante hacía como un pequeño bamboleo del cuerpo, como si los pies no estuvieran muy bien ajustados encima de la piedra. Algo muy extraño. Moisés, yo no sé si tú te has encontrado a la hora de investigar el asunto con casos hasta cierto punto parecidos a esta aparición mariana, yo creo que anómala a todas luces, ¿no? Sí, tengo en mis archivos bastantes casos, no lo he publicado porque
cuando enfoco el fenómeno mariano, trato de sacar los casos que luego han tenido mucha repercusión sociológica, ¿no? Que son los más importantes, pero efectivamente hay casos así que se mueven a caballo entre lo ufológico, lo paranormal y lo supuestamente sobrenatural, ¿no? Mira, hay un caso muy interesante que protagonizó Eufrasia Martín Martín, una campesina cacereña, que el 16 de febrero del año 1995 observó en su pueblo de Santibáñez el Bajo un extraño rayo de luz, ¿no? Era en pleno día, con el cielo totalmente despejado, y ella en ese momento que estaba viendo ese extraño rayo de luz sintió un mareo, de pronto vio una cara envuelta como en una nube y se quedó paralizada completamente esta mujer, ¿no? Aquella visión fue muy fugaz para ella, una cuestión de unos minutos, cuando realmente habían transcurrido 4 horas. Hubo ahí una especie de distorsión del tiempo, ¿no? Luego esas visiones se le repitieron día después, hasta que el 30 de mayo de ese año, de 1995, vio 2 figuras luminosas que ella terminó identificando con Jesús y la Virgen, aunque no existía ningún elemento para interpretar esas visiones así, ¿no? No es que esa figura le hubieran dicho que era Jesús y la Virgen o le hubiera comunicado un mensaje religioso, absolutamente nada. Ella no tenía otro elemento de juicio e interpretó como sobrenaturales esas visiones, ¿no? Y luego eso le pasó varias veces hasta que en un momento determinado dejaron de manifestársele, ¿no? Una cosa muy extraña. Y ya está, así le ocurrió a esta mujer, ¿no? De hecho, y eso ha pasado muchas veces cuando se dan fenómenos anómalos en zonas rurales que son interpretados de forma religiosa, claro, porque no tienen otro elemento de juicio para interpretarlo de otras maneras. Me llama mucho la zona geográfica que has comentado, Santibáñez el Bajo, que es un pueblo muy, muy, muy cerquita a las Urdes, en Cáceres. Sí, efectivamente. De hecho, es el pueblo donde reside el famoso antropólogo Félix Barroso, muy conocido, ¿no? Digamos, por sus publicaciones sobre folclore jurdano, en este caso. Bueno, Marcelino, has escuchado el caso de Moisés. Hombre, hay una diferencia grande, yo creo que pasan casi 50 años entre uno y otro, ¿no? A lo mejor los medios ya próximos a los años 50, quizá podríamos denominar, o a lo mejor no, todo lo contrario, por el cariz religioso de la época, claro. que bueno, pues puede ser diferente, o puede haber notables diferencias entre un caso ocurrido pues a finales de los años 40 con uno ocurrido, digamos, que en la época más contemporánea, hace aproximadamente unos 15 años, ¿no, Marcelino? Sí, la verdad es que es un caso muy interesante el que acaba de comentar, y yo creo que es un fenómeno que, si da tiempo, pues lo comentaremos después, que se adapta a las circunstancias sociales, religiosas de cada época en la que se aparece, pero que se viene produciéndose este fenómeno, digamos, desde milenios. Es la conclusión a la que yo he llegado. Conozco también un caso muy interesante que y eran ni más ni menos que un grupo de 12 jóvenes de entre 16 y 20 años en Mediana del Voltoya, en las cercanías de Ávila, una noche, y estaban con una pequeña hoguerita allí en verano, pues charlando y tal, y de repente uno de ellos señala, a unos 20 metros de distancia, había una señora vestida de blanco que se biflotaba en el aire, a poca distancia del suelo. Lo curiosísimo de este caso, que es tremendo, el fenómeno en sí es la monda, es que se pusieron todos ellos de pie, se quedaron mirando hacia ella, y lo único que les dijo es: venid niños, pero cuidado con lo que es como una grabación, porque es que aquí los que estaban allí no eran niños. Es decir, le dice: venid niños, y de repente ellos se echan un poco hacia atrás, porque claro, aquello les asusta, ver aquello flotando en la noche, una mujer guapísima, de 1 metro aproximadamente 30 de estatura, no tendría más, pero salen de allí en estampida en el momento en que ven que la verticalidad que tiene la figura de repente se pone en horizontal, se queda completamente horizontal, y ellos salieron de allí por piernas. Quiero decir con esto que hay casos extrañísimos en los que se nos está presentando la misma señora vestida de la misma manera, muy guapa, de 1 metro 90 centímetros a 1 metro 20, 1 metro 30. Siempre estamos oscilando en lo mismo, pero los comportamientos son extrañísimos. Es como si algo estuviera pregrabado y por alguna extraña razón alguien manejara una máquina que produce apariciones, pero no la maneja siempre la misma persona. Bueno, detalle genial, Moisés, ese de venid niños, ¿no? Cuando no eran niños. Sí, la verdad es que es interesantísimo. Lo que está claro es que la Virgen María... si Moisés quiere hablar con Fernando o con David o con alguno de los protagonistas de esa historia, pues no tiene problema ninguno, le pongo en contacto con ellos. Pues estupendo, porque son casos interesantes. Lo que están demostrando estos casos es que la Virgen María no tiene nada que ver con estas historias. Eso es una interpretación cultural. Y efectivamente estas apariciones o estas visiones, como bien dice Marcelino, han ocurrido a lo largo de la historia. Y su interpretación depende del contexto social, cultural y religioso de cada momento, ¿no?, histórico.
pero las visiones son exactamente las mismas. Por eso yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, con investigadores de la talla de Jacques Vallée, de Hilary Evans, John Keel o nuestro buen amigo Ignacio de Arnaude, ¿no?, cuando afirman que hay un paralelismo entre las apariciones marianas y el fenómeno ovni, ¿no? Es más, yo mismo he recogido testimonios en los enclaves marianos que hablan de extraños resplandores, de zumbidos, de luces que se desplazan de forma errática, de haces de luz cónica, que eso nos recuerda ese detalle mucho a ciertos avistamientos de ovni, de encuentros cercanos sobre todo. Los testigos hablan de entidades luminosas que más bien parecen los clásicos ufonautas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, examina el caso Fátima y leemos los primeros testimonios de la vidente Lucía dos Santos, vemos que más bien parece un encuentro ovni. De hecho, los rasgos de la entidad que vieron los 3 niños se parece más a un humanoide, a un ufonauta que a la propia Virgen María, ¿no? En muchos casos son los propios videntes, como he dicho antes, quienes terminan interpretando, influidos por el entorno social y religioso, lo que han visto es una figura celestial, sobrenatural. Pero hay casos que si en vez de ocurrir en un contexto rural, ocurren en un contexto urbano, serían claramente encuentros ovni, o al menos serían interpretados así, ¿no?, porque contienen los mismos elementos. Y hay un caso, ahora que ha comentado el último caso el amigo Marcelino, que me ha recordado uno que ocurrió en Játiva, en Valencia, unos niños que vieron el 23 de febrero del año 1988 una figura blanca que flotaba sobre las ramas de una higuera. Pero lo curioso es que la figura, en vez de decirle que se acercaran, le dijo lo contrario, le dijo a los niños: iros de aquí, estáis en peligro. Pero la noticia se propagó por todo sitio y al final pues lo que ocurre en esas historias, ¿no?, que el árbol fue frecuentado por muchos curiosos que creyeron ver rostros, que creyeron que allí se aparecía la Virgen y demás, pero en principio la figura ni se identificó y encima echó a los niños de ese sitio, ¿no?, que huyeron asustadísimos, ¿no? Bueno, venid niños cuando no son niños, iros de aquí cuando teóricamente está deseando que la vean. A mí me da la impresión de que hay veces en que la Virgen ya está un poco hasta las narices, ¿no? Lo comentaba aquí con Juanjo, micrófono cerrado, de que vengan los visionarios de turno y empiecen a hacer público algo que a lo mejor no debería serlo. Pero bueno, bromas aparte, ha citado el tema ovni. Bueno, Marcelino Requejo es uno de los mayores expertos sobre el asunto ovni que hay en este país. Marcelino, ¿cuál es tu visión sobre esa posible relación entre el fenómeno ovni y las apariciones marianas? Pues mira, Moisés también hablaba de una serie de autores que realmente vinculan el fenómeno de las apariciones marianas a la fenomenología ovni. Ha olvidado a uno muy importante, que es a Salvador Freixedo. Sí, también, claro. Bueno, Salvador Freixedo yo le conozco y bueno, sé muy bien cómo piensa sobre esta temática, pero yo discrepo. Como teoría no está mal, porque muchos de los fenómenos asociados a las apariciones marianas están presentes durante los avistamientos de ovnis, algunos muy parecidos. Pero eso no quiere decir que el fenómeno tenga el mismo origen. A mí me faltaría una sola pregunta que hacer, y es: si entrásemos en contacto con civilizaciones del espacio exterior, una pregunta interesante a hacerles es: oye, ¿en vuestros planetas de origen tenéis apariciones de un ser de este tamaño, vestido de esta manera, o muy parecido a como vosotros sois, y que os viene hablando de cuestiones morales y tal? ¿Y si dijeran que sí? Que eso también se produce allí. Entonces estamos hablando ya no de un fenómeno milenario en la Tierra, sino a nivel universal. Por tanto, mientras yo no tenga la constancia de que en otros planetas de origen, si es que algunos de estos pájaros nos visitan, también se producen las apariciones marianas, por llamarle de alguna manera, no puedo afirmar rotundamente que el fenómeno proceda de la misma temática que el ovni, y no lo creo. Creo que hay algo más complicado detrás de todo esto, en el cual está involucrado el origen de las religiones. Bueno, eso vamos a dejarlo para el final. Moisés, no sé si quieres comentar algo de lo que ha dicho Marcelino ahora. Hombre, es interesante, ¿no? Sobre estas temáticas no podemos llegar a conclusiones definitivas. Tenemos posibles explicaciones, teorías, en fin, cada uno pues defiende la que cree más convincente, ¿no? Pero yo considero que al margen de la hipótesis extraterrestre, que yo no la defiendo tanto y prefiero defender otras hipótesis respecto al origen y la naturaleza del fenómeno ovni, sí veo cierta vinculación con algunos casos, no todos, de apariciones marianas. No, por ejemplo, aquí en la región suroccidental de España se dieron entre 1986 y 1988 tres importantes casos aparicionistas, ¿no? La aparición de Repilado en Huelva, la de Benalú de Sidonia en Cádiz y la de Pedrera en Sevilla. Pues bien, cuando yo llevé a un mapa las tres apariciones y uní los puntos geográficos,
descubrí que formaban un triángulo que cubría una parte importante del Coto de Doñana y de otras zonas calientes de avistamientos de ovni. Además, esas apariciones coincidieron también con el bienio 1986-1988, en el que se dio un incremento importante de avistamientos de ovni, ¿no? Sobre todo por esta zona. O sea, que la vinculación entre las apariciones marianas y los ovnis está clara, al margen del origen y la naturaleza del fenómeno ovni, que esa es otra cuestión a discutir, por supuesto. Marcelino, no sé si quieres decir algo. Sí, bueno, yo dije antes que en eso estoy de acuerdo con Moisés y también con Salvador, que una buena parte de la fenomenología que suele acompañar a las apariciones marianas acompaña al fenómeno ovni. Tienen como un nexo común. Sin embargo, creo que lo que son casos de avistamientos de humanoides en realidad no se corresponde con el inmenso plantel de casos que tenemos de la señora de entre de entre 90 centímetros y 1,20 m. Creo que no. Creo que el fenómeno mariano viene exclusivamente enfocado a la cuestión de tipo religioso y que le acompañan una serie de fenómenos asociados que pudieran parecerse muchísimo estar muy vinculados a la fenomenología ovni. Pero yo no tengo muy claro que tengan ese tronco común, que pudiera... Sí, como dice Moisés, claro que hay una serie de coincidencias que cuando menos mosquean muchísimo, pero claro, estamos hablando de algo que desconocemos prácticamente en su totalidad y teorizamos dándole una explicación racional, hay que buscarle una explicación. Y una de esas explicaciones, que sí la comparto, es que pudiera tener un origen basado en los avistamientos de objetos volantes no identificados. Pero repito, mientras no tengamos una constancia de que este fenómeno no se está produciendo en otros planetas, pues siempre queda la pelota en el aire. Bueno, Juanjo, quería comentar algo. Sí, bueno, yo, algunas de las cosas que estáis comentando me parecen muy interesantes porque creo que, como bien decís, nos estamos alejando un poco de lo que es propiamente la aparición mariana y estamos entrando en un elemento mucho más genérico. Hay una figura dentro de lo que es el mundo de las apariciones, porque sí que se ha estudiado desde el punto de vista histórico, por lo menos desde la Edad Media, hay bastantes buenos estudios, incluso buenos estudios en nuestro país. Hay un gran investigador, que es un profesor de California, que es William Christian Jr., que ha hecho pues bastantes investigaciones sobre el tema. Fue el autor, yo creo que le sonará mucho de los oyentes, el autor del libro Visionarios, y recientemente ha hecho un libro que a mí me parece súper interesante, además para lo que estamos comentando, que se titula La República y el Reino de Cristo, donde analiza todo lo que fue el fenómeno de apariciones marianas justo en los años próximos a la Segunda República. Y cómo se produce esa confrontación con los poderes establecidos que, por un lado, estaban extendiendo las ideas de izquierdas y, por lo tanto, lógicamente, estaban un poco separándose de todo lo que era ese tipo de creencias, ¿no? Y estaban haciendo, además, una campaña de escolarización muy intensiva, frente también a la reacción de la Iglesia, que lo que quería era, hasta cierto punto, mantenerlas en la población. Entonces nos encontramos con que en los años 30 hay una gran difusión del fenómeno mariano, que llega incluso hasta los años 40, por lo menos hay un caso hasta el año 46, muy interesante, que por eso también, por la fecha que comentaba Marcelino, me ha parecido también bastante curioso, ¿no?, que se mantenga este tipo de apariciones. Y lo que sí que veo es que existe el prototipo este que estaba comentando, que es muy genérico, que no va ligado a la Virgen en concreto, sino que es un fenómeno que dentro de la antropología se llama el de la dama blanca o el del personaje anónimo. Es muy habitual que haya apariciones de un ser, como estabais comentando, de una mujer, que se manifiesta, que aparece anónimamente, que no suele dar ninguna instrucción, a veces sí, a veces no, y luego también es muy habitual que aparezcan personas, personas me refiero masculinas, a veces con la figura un poco de transeúnte que pide algo, que luego efectivamente ahí ya viene la interpretación del vidente en cuestión, que lo puede considerar a lo mejor un ángel, lo puede considerar Cristo, pero bueno, ahí ya entraríamos un poco cómo se moldea desde el punto de vista cultural esa aparición. Pero esto es muy común. Hay un detalle muy importante de este investigador, que también a mí me lo acabo de recordar cuando escuchaba a Marcelino. Marcelino comentaba que su caso, este caso que estaba comentando de Friol, apenas había tenido repercusión en la prensa de la época. Bueno, él localiza muchos casos de este tipo, casos que en los años 30 no tuvieron ninguna repercusión, entre otras cosas porque se estaba imponiendo un patrón de aparición mariana que venía a través de Fátima, como estábamos comentando, también un poco el tipo de Lourdes, el propio de Ezquioga, es decir, siempre suelen ser niños o personas así marcadas por su inocencia las que tienen esta aparición, esta evidencia, y había una serie de casos de este tipo que estamos comentando, de aparición anónima, que dejaban muy poquito lugar, aparecían muy poquito en la prensa porque los otros eran los que captaban la atención, y él llama a estos casos los sucesos no sucedidos. Y se ha encargado de irlo recopilando. Ha podido localizar bastantes de ellos en diferentes puntos de la geografía y efectivamente son casos de apariciones tanto de hombres como de mujeres que en algunos casos
mandan hacer algo, por ejemplo una procesión, y en otros casos no dicen absolutamente nada, ¿no? O sea que efectivamente yo creo que estamos ante una fenomenología muy extendida y sin embargo que no siempre ha sido registrada porque ha captado más la atención estos grandes casos y estas grandes apariciones que comentábamos. De hecho, bueno, Juanjo, repite rápidamente la referencia al libro. Bueno, él tiene varios libros. El autor es William Christian Jr. El libro, yo creo que salió hace 2 años o 3. Ese libro se llama La República y el Reino de Cristo. Y luego tiene, por supuesto, el estudio más pormenorizado que ya lleva también tiene unos cuantos añitos, que es el de Visionarios. Ese libro que está comentando, que me parece interesantísimo, Las visiones de Esquioga, la Segunda República y el Reino de Cristo, la primera edición data de abril de 1997, ¿eh? Bueno, curioso, pues lo tenemos en cuenta. Ya sabéis, a iberlibro.com, todo colección, ahí pues seguramente sea fácil de conseguir. Pero es una reedición, ¿eh? Claro. La que ha sacado ahora es una reedición. Pero es el mejor estudio que se ha hecho sobre el caso de Esquioga, que me parece interesantísimo, ¿eh? Sí, eso se puede comentar ampliamente. Yo tengo el libraco, el que salió en su día. Sí. Es que él además, el tratamiento que hace me gusta mucho, porque normalmente lo que ocurre con la antropología es que evidentemente tiende a darle una explicación cultural y funcional a las visiones, ¿no? Tratan de interpretar cuáles son los códigos culturales o las claves culturales que forman el patrón de esa visión. Pero él ha tratado también de ahondar y de ir buscando los testigos. Entonces él tiene luego ya en revistas de antropología diferentes publicaciones de casos. Por ejemplo, recuerdo un caso en Toribia, de Cuenca, donde directamente, pues hace 2 o 3 años, se fue a buscar a los testigos y efectivamente localizó, no testigos directos, pero sí bastante cercanos, ¿no? Familiares, de un caso. En esta ocasión era un individuo que se apareció a una mujer, le pidió agua, pidió que se hicieran una serie de procesiones para acabar con la sequía, unas procesiones que además lo que buscaban eran juntar 2 santos, en este caso una Virgen y San Isidro, en la misma procesión, y para obtener lluvia. Y luego este ser desapareció, no se volvió a saber nada de él. Tuvo muy poquita repercusión en la prensa, pero sí que tuvo mucha repercusión dentro del entorno, porque muchas gentes de los pueblos de alrededor acudieron a celebrar esa procesión. Entonces lo interesante del caso es que él a veces se pregunta ¿por qué existe este tipo de relatos que se prodigan por diferentes lugares de la geografía, que no tienen contacto entre sí, pero sí que mantienen el mismo patrón y además se repiten en diferentes épocas? Porque este investigador ha estudiado el fenómeno desde la Edad Media hasta nuestros días. Entonces, él no encuentra ese denominador común o esa conexión tan clara, ¿no? O sea que, en ese sentido, tiene una perspectiva, siendo antropológica, bastante abierta y yo creo que muy interesante. Marcelino, tú en el estudio que estás haciendo, no sé si has tenido en cuenta esta serie de factores que ha ido comentando Juan José. Sí, además, mira, precisamente de William Christian, yo tengo un libro interesantísimo que es Apariciones en Castilla y Cataluña de los siglos XIV al XVI. Ya de este libro, en La España extraña de Javier Sierra y Callejo, se recogía un caso impresionante, un caso que, bueno, yo creo que Moisés y Juanjo estarán de acuerdo en que rompe ya con todo absolutamente y desvincula de que pueda tratarse de algo, un fenómeno religioso, o menos en absoluto que se pueda tratar de la Madre de Jesús de Nazaret, en absoluto. Y este caso ocurre en el año 1399 y lo relata William Christian y se lo recogió precisamente en un pergamino que se conserva en la Biblioteca Nacional en Madrid y fue redactado de nuevo unos 50 o 60 años después al pie de la letra de como estaba el original, en un cuero grande, es como se conserva hoy. Parece ser que William Christian tuvo acceso a él y nos narra en el libro exactamente qué es lo que sucedió a aquellas 2 personas que, por lo visto, ya tendrían unos 30 años, no eran unos niños, cuando se encuentran encima de un espino en Santa Gadea con un ser luminoso, que es una señora, y que uno de ellos sale corriendo, al día siguiente sube el otro allí, el solo, un tal Pedro, y a este le dice que tienen que construir un monasterio allí, que se lo diga al cura. Coincide que es la Semana Santa y parece ser que Pedro coge miedo de que no le crean y no lo dice. Esto fue un miércoles de tinieblas que llamaban entonces, el miércoles santo, y el sábado por la noche, cuando Pedro está durmiendo, se presenta la señora con 2 monjes en la habitación y entonces ocurre ya lo surrealista llevado al extremo de Luis Buñuel, ¿no? O sea, es para mondarse de risa, porque los monjes tiran de las piernas y de los brazos de Pedro, lo sacan de la cama y le dan una paliza a cintazos impresionante a presencia de la señora. Ahí es nada. ¿Qué cosas? O sea que en casos de este tipo, te acabe pensar realmente quién está detrás del fenómeno. Bueno, eso llegaremos un poco a las conclusiones finales. Moisés... Quiero decir que lo relata William Christian, ya que Juanjo hacía mención a él, y me pareció un caso interesantísimo a la hora de poner como ejemplo de lo que son apariciones marianas anómalas.
Es que además en el libro este que tú estás comentando de las apariciones marianas en la tardía Edad Media y el Renacimiento, él hace una estadística que creo que también es muy significativa de cómo han sido las apariciones o el prototipo de aparición que se daba en la época, ¿no? En este periodo, que prácticamente pues serían unos 3 siglos aproximadamente. Entonces él lo que dice que la mayoría de las apariciones marianas o de los actos así, podemos decir, sobrenaturales que afectan a la Virgen, realmente lo que ocurre es que aparece una talla, una estatua de la Virgen. De unos 180 casos, 111 son realmente apariciones, vamos a decir así, rodeadas de ciertos efectos o fenómenos sobrenaturales, ¿no? Que es lo que le dan importancia a esa recuperación de la talla de la Virgen. Yo creo que esto hoy en día prácticamente ha desaparecido. No hay apariciones milagrosas de estatuas, ¿no?, en lugares recónditos. Pero solamente detecta 11 casos de apariciones de la Virgen como tales. O sea, que vemos que hay una desproporción y que también ha habido un cambio sustancial, ¿no? Otra cuestión también que él analiza desde el punto de vista estadístico, que a mí me parece también interesante, es que ciertamente normalmente la Virgen se suele aparecer a seres humanos, pero en cambio en la Edad Media, este periodo que estamos comentando del Renacimiento, es muy habitual también el factor del animal guía. Es decir, de alguna manera hay un animal que tiene cierta capacidad, quizás porque los animales pues no tienen la posibilidad de cometer pecados y por lo tanto serían seres más inocentes o más puros, los que en un momento dado localizan la estatua de la Virgen y por lo tanto actuarían como intermediarios de la divinidad, en este caso de la Virgen María, para que la propia Virgen se manifieste, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas no sé si os habéis encontrado o por lo que veo sigue más un poco el prototipo que se ha puesto a partir de los casos de Fátima o de Lourdes, ¿no? No, hombre, hay muchísimos casos así. La verdad es que es muy difícil en casos como estos que estamos contando enmarcarlos dentro de lo que es la fenomenología religiosa. Quien diga que la Virgen María está detrás de este tipo de apariciones es que no ha estudiado para nada esta temática. Pues la mayoría de la gente que sigue pues la mayoría de la gente enfoca, y la mayoría de obras que hay, pues se enfoca siempre desde un punto de vista piadoso. Yo en mi libro El negocio de la Virgen, en 2004, que me lo prologó Fernando Jiménez de Oso, lo sacó en una colección suya de la editorial Nautilus y demás. Ahí expuse yo que la Virgen María y ni ninguna figura de las huestes celestiales está detrás de estos casos, al margen de los fraudes que hay muchos, pero los casos auténticos más bien invita a pensar en la posibilidad de que existan entidades extrahumanas o que pertenezcan a otro nivel dimensional que se están manifestando y que erróneamente las estamos interpretando como apariciones religiosas. Pero, como está planteando Marcelino, estoy muy de acuerdo en que no tiene absolutamente nada que ver con un fenómeno religioso, aunque los protagonistas lo vivan como tales y luego la Iglesia se meta por medio y trate ya de montar sus chiringuitos para atraer gente y demás, bueno, ¿no? Eso es inevitable. Eso es inevitable. La faceta de la actividad humana, ya sabéis que la actividad humana se basa principalmente desde que el ser humano está en el planeta, es un negocio todo. Sí. Cualquier movimiento que hace el ser humano es para un negocio. Y está ocurriendo actualmente en Prado Nuevo del Escorial, que en un principio la Iglesia Católica se mostró bastante crítica y hoy día, viendo ya cómo eso ha ido derivando y demás, mira cómo ya hoy la Iglesia se ha metido, ya permite misas, otros oficios religiosos, etcétera, etcétera, ya ha permitido que se construya una capilla y posiblemente de aquí a unos meses o a unos años se construya una basílica y se convierta Prado Nuevo del Escorial en una especie de Lourdes o Fátima. Sí, pero a mí me llama la atención una cosa, Moisés y Marcelino. Normalmente cuando se sucede lo que es la aparición mariana, hay una serie de factores como que muy comunes, ¿no? Es decir, la construcción de una capilla, los mensajes en teoría catastrofistas, pero yo tenía entendido que la mayoría de estas, digamos, esta consecución de hechos eran a posteriori o debido a la dimensión religiosa que toma el fenómeno, bien por, digamos, que el ámbito social en el que viven, estamos en un país que al fin y al cabo, aunque sea confesional, bueno, pues tiene una clara, en este caso, pues idiosincrasia, ¿no?, hacia la Iglesia Católica, o por otro lado, porque como bien decía Moisés y Marcelino, la Iglesia se mete de por medio y empieza a manipular ese mensaje. Pero en los casos puros, vírgenes, nunca mejor dicho, en los que no llega a tener una trascendencia y por lo tanto ni la Iglesia ni un ámbito masivo se mete de por medio dándole, digamos, un cariz más religioso, ¿cómo se explica que en la mayoría de los casos que habéis explicado, los cuales yo creo que casi que en su totalidad no han tenido una repercusión, cómo es posible que siempre se repitan los mismos patrones? Yo creo que lo que hay un contagio psíquico o un contagio sociológico, un contagio a nivel antropológico, porque ya existen referentes sobre apariciones marianas importantes. Hemos hablado de Fátima. Muchos casos han copiado de Fátima. Muchos casos también han copiado de Lourdes. Te encuentras los mismos elementos. Cuando los casos los inician niños,
Ahí no hay una contaminación. Es raro el caso que comienza siendo niños los videntes que dicen que han visto a la Virgen y demás. Cuentan casi siempre en sus primeros testimonios, Lucía dos Santos incluida, que vio una figura blanca, luminosa y poco más. Es luego, con la repercusión social que esos casos va teniendo, la influencia de su familia, del entorno religioso y tal, cuando ya se va interpretando como que es una aparición de carácter religioso. Recordará Marcelino también otro caso, me viene a la memoria, porque ocurrió en Galicia, en Cospeito, Lugo, el 13 de marzo del año 87. Sí. Me pasó la información en su día nuestro común amigo Manuel Carballal. Sí, porque ese caso lo investigó Carballal y Carlos Fernández. Exacto, de Serafín Pena Teijeiro. Este hombre, que entonces tenía 24 años, se dirigía a su trabajo por la mañana, cuando de improviso observó un foco de luz blanca muy fuerte que se desplazaba a unos 2 o 3 metros de altura. En la parte superior de esa luz se apreciaba como una especie de corona y por abajo la figura era negra. El testigo pensó que era la Virgen. Una especie de mujer que iba metida o posada sobre una peana dentro de esa esfera. El testigo lo que pensó es que era la Virgen y tampoco existía elementos de juicio para determinar que aquello era algo sobrenatural. Era simplemente un fenómeno aéreo anómalo. Claro, es que concretamente en esa zona ya he recogido yo casos que ahí sí hay una conexión. Es que dices, bueno, lo que vio Serafín y lo que a mí me han contado años después, aún incluso recientemente, estas dos vecinas hablando al atardecer, recién puesto el sol, y a 10 metros de ellas pasar a unos 2 metros del suelo una esfera amarilla más grande que un balón de baloncesto, tranquilamente, perderse entre los arbustos y marcharse. Y ese es un caso que es bastante corriente en esa zona. Y es curioso porque a lo mejor estas señoras ven aquello y en vez de directamente vincularlo al fenómeno ovni, lo vinculan a un fenómeno religioso debido a sus propias creencias previas. Claro, ¿no? Lo que yo dije antes, si ese mismo caso ocurre en un contexto urbano en vez de rural, una persona con más conocimientos culturales o conocimientos incluso ufológicos, lo puede interpretar así, claro, más una de cosa acorde. Es la interpretación que haga el vidente, y otra lo que realmente ha visto. Yo creo que lo que ven lo ven y te describen lo que han visto. Tiene razón Moisés en que luego la interpretación, depende de la educación, el ámbito en el que te hayas criado, pues influye mucho la interpretación que tú le puedas dar. Bueno, una cosa, Marcelino, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, una cosa es lo que cree estar viendo el vidente, la interpretación que hace de lo que cree estar viendo y lo que realmente está viendo, porque muchas veces hay que ser muy exhaustivo a la hora de quitar la parte en la que hay una especie de proyección del propio inconsciente añadiendo elementos arquetípicos a esa figura. En fin, a veces es muy difícil determinar qué está viendo realmente, porque muchas veces con el paso del tiempo le va añadiendo elementos de su propia cosecha, de su propio inconsciente, porque se está enfrentando a algo anómalo. Claro, en el caso de Serafín, ellos le cogieron muy pronto, Manuel y Carlos, el testimonio. Entonces, aquello habían pasado unos días. Entonces creo que él estaba contando sencillamente que él iba a su trabajo, a casa de un vecino que le llevaba en el coche todos los días, y nunca había pasado nada. Entonces él cuenta exactamente qué es lo que vio. Pues mira, vi esto, pero tampoco le daba una excesiva importancia. Eso me recuerda también el caso del Palmar de Troya en sus inicios, que fueron 4 niñas y contaron que habían visto una extraña figura luminosa y se asustaron, y luego fijaron en lo que derivó toda esa historia, sobre todo cuando entraron en escena los videntes adultos, ¿no? Sí, lógicamente. Como ya aquello cambia y aquello sí ya se enmarca dentro de un ambiente meramente religioso. De todas maneras hay un detalle muy importante, y si nos cogemos las dos grandes, digamos los pesos pesados de las apariciones que tenemos en Francia y en Portugal, que son Lourdes y Fátima, hay un detalle importantísimo, es decir, la vidente al principio, como en el caso de Lourdes, le llama aqueró o aquero, una cosa, no sabe lo que es, luego se define aquello, en los días sucesivos ya es una figura de una mujer, y le llama la señora. A mí lo curioso del caso es que tanto en Lourdes como en Fátima siempre continuaron llamándole la señora, aun después de haberse identificado y decir que era la Santísima Virgen, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, le seguían llamando la señora. La Inmaculada Concepción, que no es ningún nombre propio. Y no es ninguna broma lo que le estaba diciendo. O sea, si dijo, soy la Inmaculada Concepción a Bernardé Subirú, y ella le sigue llamando señora, no es por un tratamiento de respeto. La niña no tenía claro lo que tenía delante. Y yo tengo, digamos, una sospecha que me vino hace poco a las manos, y es muy curiosa. Yo tengo ahora mismo en la mano una postalita, una estampita original, muy deteriorada, de la Virgen de Fátima. Por el anverso
esta postalita me llegó por unas personas muy mayores de un pueblecito de Lugo que se llama Baralla, que solían visitar a Sor Lucía en Tui, eran muy amigas de ella, y se carteaban mucho y la visitaban con frecuencia y llevaban cosas al convento de Tui. Entonces en sus manos, y llegó a las mías, una postalita con una dedicatoria por detrás de Sor Lucía que dice en portugués: Meu Jesús, eu vos amo. Sor María Lucía de Jesús, Tui, 6 de febrero de 1945, escrito de su puño y letra. Traducción: Jesús mío, yo os amo. Y debajo su nombre, Sor María Lucía de Jesús, un garabato a modo de firma, y debajo dice Tui, 6 de febrero de 1945. Y yo me hago la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que llamándole siempre a la entidad que se le apareció la señora, sabiendo que era la Santísima Virgen María, todavía firmaba en el año 45, 11 meses después de redactar allí mismo el tercer secreto de Fátima, firmaba como Sor María Lucía de Jesús, y el texto que pone por detrás no hace alusión absoluta ninguna a la Virgen, sino a Jesucristo? Lo cual es bastante extraño. Recordemos la descripción que hizo Lucía dos Santos en su primer interrogatorio, que es que difiere notablemente... La que recogen Joaquín Fernández y Fina de Armada. Claro, es un dibujo difiere notablemente de lo que luego se ha interpretado esa figura y de la que hoy se venera en Fátima, porque lo que dijo Lucía dos Santos es que aquella figura pequeña, se ve un dibujo de la época, era calva, como si tuviera una especie de escafandra, un traje acolchado, y esa figura descendió por una especie de haz de luz cónica que nos recuerda mucho los encuentros ovni, y tiene en la mano una esfera de luz, no tiene un rosario. La transformación que luego hizo de esa figura la Iglesia Católica, pues fijaros la manipulación hasta el nivel que llega, ¿no? Típica señora bonita, bella y rubia, ¿no? De todas maneras, algo hay en el subconsciente del vidente, porque por mucha manipulación que quieras hacer, cuando desde el año 17 a 1945, que está, por ejemplo, esta postalita original de su puño y letra, y dice Jesús mío, yo os amo, y no hace alusión a la Virgen, es por algo, porque en el anverso está la fotografía de la actual Virgen de Fátima, como dice Moisés, la que ya fue definitivamente y oficialmente establecida como tal. Bueno, Lucía dos Santos estuvo en todo momento instrumentalizada por la Iglesia Católica, tuvo a dos jesuitas detrás, casi toda la juventud, toda la adolescencia y demás, y bueno, pues la encaminaron hacia lo que la Iglesia quería, por razones obvias, por razones políticas, más que religiosas. Sí, en efecto. Yo lo que la cuestión sociopolítica de la época es la que predominó, y la Iglesia aprovechó esta circunstancia para encarrilar un poco las cosas. Y hablando de casos, ya que hoy vamos a hablar de casos anómalos, entonces me he puesto a buscar en los archivos y demás, y hay casos así. Hay otro, antes lo cité, porque era uno de los vértices que formaba ese triángulo que conté de aquí, del sur de Andalucía, entre el año 86 y 88, que fue el que protagonizó en octubre del año 86 Antonia Pérez Salcedo, de 52 años, natural de Benaluz de Sidonia, en Cádiz, ¿no? Al principio, lo que esta mujer observaba únicamente era un extraño resplandor junto a una higuera que había cerca de su casa. Luego ya comenzó a ver una figura con un velo sobre la cabeza, vestida de blanco y con un lazo azul alrededor de la cintura. Al cabo de varias veces que se le había manifestado esta extraña figura, fue cuando esta mujer dijo que realmente podía ser la Virgen de Lourdes. La veía todos los días a las 11 de la noche, hasta que un día la extraña presencia se despidió de esta mujer y ya no volvió a aparecerse más. O sea, que fijaros qué extraña aparición, que si fuese la Virgen, venir para manifestarse a esta mujer varias veces, no identificarse y luego despedirse y no volver a aparecerse más, pues es realmente ridículo, ¿no? Una pregunta que yo me hago, Moisés, ¿tienes constancia de que alguno de estos tres casos que forman el triángulo que comentabas, o algún caso que tenga que ver mínimamente con un asunto ufológico, la primera persona o de las primeras personas que entrevistaron a los testigos fueran ufólogos o personas cercanas a la ufología? Vamos a ver, yo he entrevistado a mucha de esta gente en sus inicios. O sea, yo muchas veces he cogido el caso inicial y he sido el primero que he entrevistado a esas personas.
No, lo digo porque te pero explico. Yo pregunto qué has visto, no si has visto un ovni, o sea, trato de no influir. Claro, obviamente. pero hay una reflexión interesante también. Siempre se está diciendo que cuando se mete a alguien, digamos, del contexto religioso, la propia Iglesia, a interrogar a las niñas, ¿no? En este caso a los visionarios, siempre termina teniendo, qué casualidad, algún cariz religioso. Pero yo me pregunto, ¿no existe la posibilidad de que también pase exactamente lo mismo con la ufología? Cuando yo he planteado que si lo que hubiera visto se parece a algo de ovni, enseguida te dice, no, esto es la Virgen María, esto no tiene nada que ver con ovni y tal. Incluso en muchos de estos casos aparicionistas sabéis que interpretan las apariciones de ovni como algo diabólico. Vale. O sea que cuando yo he planteado, digo, ¿no será que lo que usted está viendo tiene que ver con esto más que con lo otro? No, lo tengo claro, para mí es la Virgen, para mí no es nada extraterrestre, o sea que son bastante reticentes de que se relacione los ovnis con sus experiencias, que la prefieren llevar al terreno religioso. No, pero si lo comentaba simplemente porque, hombre, también es un planteamiento que yo la verdad es que nunca me había hecho, ¿no? Es decir, también quizá el ufólogo puede influir a la persona que ha visto algo extraño, al igual que lo puede hacer la persona que directamente vinculada. Muchas veces que yo no estoy de acuerdo en que una regresión hipnótica a un supuesto abducido la haga un ufólogo. En eso estoy de acuerdo. Bueno, Juanjo, pero hay que saber hacer las preguntas y no influir en el testigo, obviamente. Claro, pero ya sabes que hay muchos ufólogos inexpertos en este caso, ¿no? Es un tema un poco más complicado. Juanjo, vamos a volver un poco al tema más mariano, ¿no? No, insistir también en lo que estábamos comentando, que es un fenómeno que yo creo que es bastante antiguo. Por lo menos yo recuerdo un caso, creo que es del conquistador Pedro de Valdivia, que dirige una carta al emperador de Español y comenta que él estaba allí luchando contra los indios, tal como él los define, y que en un momento dado los indios, cuando se presentaron a Pedro de Valdivia, le comentaron que recientemente habían visto caer un cometa en su territorio y dentro del cometa, había salido, después de impactar contra el suelo, había salido una gran dama blanca que les había dicho que se entregaran o que fueran cordiales con los cristianos. Que en este caso, por lo menos en el escrito, en este texto epistolar, no menciona que realmente fuera la Virgen, pero sí que yo creo que responde un poco al patrón que estamos comentando. Estoy hablando de un caso del siglo XVI y por lo tanto vemos que quizás este tipo de figuras que estábamos comentando, anónimas, que pueden ser masculinas o femeninas, pues es una constante. Lo que pasa que quizás habría que andar rebuscando en las fuentes más antiguas para buscar ese hilo conductor, ¿no?, que pudiera unirlas, o a ver si hay realmente una especie de sustrato ahí antropológico que esté alimentando todo este tipo de relatos. Es un caso muy Chris Obeck esto, ¿no? Sí, me lo estuvo comentando y... ya decía yo. Sí, es un caso conocido, pero él sí lo tiene metido dentro de lo que es todas las cosas. Ya sabéis que todas las cosas que le caen del cielo él las tiene inventariadas, sí, o sea, no deja ninguna suelta. Pero yo creo que de esto hay mucho. Lo que sí que yo quizás observo es que normalmente este tipo de apariciones, las grandes apariciones que conocemos, pues Fátima, Lourdes, todas las también del siglo XIX, suelen responder o estar dentro de un contexto de crisis social o de crisis política, que es quizás lo que las potencia. Incluso también hay veces que las da significado, ¿no? También posiblemente las desvirtúe, como yo creo que hoy aquí estamos viendo, ¿no? Que parten de un tipo de estímulo muy difuso y poco a poco se va a ir modelando, se va a ir moldeando, por nunca mejor dicho, imagen y semejanza quizás de la doctrina cristiana o de la doctrina católica. En cambio, en este tipo de casos que estáis comentando vosotros, Marcelino y Moisés, sí que veo que son simplemente apariciones que en principio no cabría asociar con ningún tipo de crisis personal, de crisis económica. No hay ningún factor así de fondo, ¿no?, que explicara por qué salta esa chispa de la aparición mariana. ¿Vosotros la habéis detectado, Moisés, por ejemplo? Vamos a ver, yo, sí, es que ya luego nos meteríamos en el terreno ya de las conclusiones, no sé, pero a mí estos casos me hacen entrever de que de alguna manera la mente de esos testigos, bajo determinado estado alterado de conciencia, conecta con otros niveles de la realidad. Bueno, vamos a dejar si quieres las conclusiones para un poquito más adelante. A mí me gustaría haceros una pregunta a ambos, que a mí es un tema que siempre me ha resultado tremendamente apasionante. Es más, yo diría incluso que es el tema que más fascinación me despierta en lo que respecta a las apariciones marianas. Hay muchos ejemplos. Caso, por ejemplo, Moisés de Pedrera. Lo que luego, pues lógicamente, pues termina, digamos que modificándose de tal forma que aquello se convierte en un auténtico circo, ¿no? Vamos a ver, cuando se descubre finalmente que lo que la gente creía que era una aparición mariana
o bien era un reflejo, por ejemplo, me estoy inventando, de una luz. O sea, tenía una explicación, digamos que racional. O bien, se trataba de un fraude perpetrado por alguna de las personas, digamos que acólitas a ese grupo mariano, que se disfraza. O bien, cualquier otra interpretación que termina destapándose, se tira del amante, se descubre que aquello es un fraude y no hay posibilidad de discutirlo, porque las pruebas están ahí y esta señora se ha disfrazado y hemos pillado con una cámara, ¿no? ¿Cómo es posible que siga habiendo gente que, aun mostrándose las pruebas definitivas de que aquello es un fraude, sigue acudiendo al lugar y peregrinando semanas después convencidas de que aquello ha sido algún tipo de engaño, o bien diabólico, o bien por parte de a lo mejor los medios de comunicación? A mí me parece un tema fascinante, un tema aparte de que normalmente no se suele ahondar y que particularmente, aunque intuyo por dónde van a ir los tiros en las respuestas, pues no termino de entender muy bien, ¿no? Bueno, pues la frase de Petronio creo que es muy evidente para esto que estás comentando. Decía, el mundo quiere ser engañado, pues que lo sea. Es muy difícil decirle a las personas que un caso es fraudulento cuando esa persona está sugestionada, tiene una credulidad ciega y por mucho que le pongas las pruebas por delante no la quiere ver. Piensa que esas pruebas las ha hecho incluso Satán, porque muchas veces me lo has dicho. Es el demonio el que está detrás de eso para poner a juego nuestra fe, pero nosotros somos personas de mucha fe y no, esto no es un fraude, es auténtico y aquí está la Madre de Dios. Frente a eso es muy difícil de convencer. La credulidad humana a veces es ciega y el fanatismo se ve pues en casos como el de Pedrera, que efectivamente ya años antes de que saliera aquel programa de televisión yo había escrito varios años antes en la revista Enigma que había gente que se disfrazaba ahí. Porque yo me había metido muy a fondo, me había infiltrado entre el grupo que había en torno a la vidente, los típicos apóstoles, entre comillas, que son los promotores de esos movimientos marianos. Y en el caso de Pedrera yo había participado con ellos en rezos incluso para que cogieran confianza conmigo y en fin, bueno, vi muchas cosas, ¿no? De hecho creo que llegaste a recoger una bengala o algo así, ¿no? Bueno, claro, es que en el lugar y frascos con perfume y para que la gente pensaran que eran fenómenos de osmogénesis y frascos con aceite mezclado con mercromina, que era lo que usaba la vidente para hacerse los estigmas falsos. Carmen era, ¿no? La vidente de Carmen, ¿no? Me parece que se llamaba así. Sí. Uh-huh. Pues entonces te quedas sorprendido, ¿no? Carmen López. Sí. Te quedas sorprendido con los fraudes y aunque le muestres a esas personas, a los seguidores, a los acólitos, las pruebas y le digas, mira, esto es un fraude, esto me parece que aquí el dinero que hay, en lo que se está aquí montando, que aquí se aparece desde Jesucristo hasta Fray Leopoldo, los 12 apóstoles, esto es increíble. Es como si el cielo se hubiera desplazado a Pedrera. Pues nada, la gente lo cree y aunque apareció claramente en ese programa de Antena 3 que se emitió en su día, que era la propia vidente la que se disfrazaba y demás, pues los seguidores no lo querían creer. Pero finalmente no era Pedrera, era otro pueblo, ¿no? No, bueno, el caso se inició en Pedrera. Sí, pero lo que pasa que luego la vidente engañó a una acólita y se hizo con la finca de ella, la finca de Liguerón, que está cerca del pueblo de Marinaleda. Como aparecieron otros videntes en Pedrera que decían ver a la Virgen y esta mujer quería tener el monopolio absoluto, pues se fue de Pedrera y desplazó, digamos, las apariciones hacia esa finca de Liguerón, ¿no? Bueno, Marcelino, en Marinaleda, pero son las mismas, el origen es el mismo. Marcelino, en esta línea no sé qué opinas tú sobre la posibilidad de que, no, de hecho es una cosa que pasa, cuando se demuestra que algo o es fraudulento o es explicable, la gente sigue acudiendo al lugar, ¿no? De forma bastante exhaustiva. Sí, bueno, tú lo dijiste al principio, es verdaderamente fascinante y es increíble que ante un cúmulo de pruebas, o 2 o 3 pruebas definitivas, la gente siga acudiendo. Yo me inclinaría a pensar que tal vez esté en el inconsciente de la persona algo metido a fuego y que viendo la realidad de lo que está sucediendo, como es el caso que estáis comentando, evidentemente no quiere creer en esas pruebas, porque ¿qué ocurre? Se está agarrando al comienzo de aquello, no a lo que vino después. Podría haber una aparición extraña de un ser que desconocemos al principio, y luego todo eso ya es manipulado a continuación, porque el ser, como ha comentado antes Moisés, hay casos en los que no vuelve a aparecer más, y yo sé de bastantes también. Lo hace 1 o 2 veces y desaparece, pero claro, el vidente quiere que continúe el ser allí, y no ocurre. Entonces viene esta segunda parte. ¿Y qué ocurre? El público en general que estaba agarrado a eso que comenzaba, se ve defraudado, y no quiere verse defraudado, quiere tener
algo hay en su psiquismo que quiere agarrarse a lo que realmente ocurrió al principio y no admite ningún tipo de prueba, por fehaciente que sea. Y es que el hombre quiere creer, ¿no? Al fin y al cabo creo que la conclusión que podríamos sacar de este tema es concreto. muy interesante lo que está comentando Marcelino, porque incluso en un caso fraudulento como el de Pedrera o como el del Palmar de Troya, encontramos historias reales. O bien el caso en sus inicios fue real. Y cuando yo hablo de real no estoy hablando de que sea la Virgen, ya nos entendemos, ¿no? Tiene una especie de chispa sobrenatural, es decir, ¿no? Efectivamente. Yo me he encontrado videntes auténticos en el Palmar de Troya. Y cuando digo vidente auténtico es que estaban en estados alterados de conciencia, en trance totalmente, que le pinchaba, le hacía una foto a medio metro sobre sus ojos y no parpadeaba, que estaba en otro estado de conciencia. ¿Y esto tiene una explicación Gente psiquiátrica como Pepe de algún Cayetano, tipo? Rosario Arenilla, y los tengo a todos grabados en vídeo, sus trances. Y luego está Clemente Domínguez, que era fraudulento, pero luego también recogí testimonio de personas totalmente serias, personas fidedignas, que te contaban que han visto extrañas esferas de luz por los alrededores, extraños zumbidos, explosiones, danza del sol, que no era el sol, sino otro objeto metálico plateado que hacía zigzag, en fin. Esas historias, esos casos, esos testimonios son auténticos dentro de un contexto en el que también había fraude, pero esto ocurre también en el mediumismo. Si hablamos de grandes medios como Eusapia Palladino o Daniel Dunglajón, pues en algunos momentos hacían fenómenos auténticos y en otros momentos recurrían al fraude. Bueno, pero sin salirnos del tema, Moisés, una pregunta muy rápida, de respuesta rápida. Vale. ¿Tiene explicación psiquiátrica esos trances de supuesta índole inexplicable? Hombre, se puede ver una explicación psiquiátrica, pero, a ver, una disociación de la personalidad en un momento determinado y luego sale de esa disociación y hace su vida normal, no lo sé, ¿eh? Se puede buscar muchas explicaciones a esos trances, pero hay médicos que han estudiado casos como el de Garabandal, y un neurólogo muy bueno, Ricardo Ponsernó, estudió en su día los trances de las videntes de Garabandal, y esa historia también derivó hacia aspectos lucrativos y demás, pero los trances eran increíbles, ¿no? Y hay vídeos de la época donde se ven los trances de estas niñas, o también han sido estudiadas por médicos y psicólogos los videntes de Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, donde los trances que tienen, pues para esos psicólogos y neurólogos que han estudiado no son patológicos. De todas formas, yo sí que veo que, bueno, naturalmente nosotros hemos estado viviendo a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI y hemos tenido acceso a un tipo de aparición mariana que está muy consolidada, que yo creo que forma parte de esa categoría que nació pues en torno al siglo XIX, con lo que comentábamos antes, ¿no? Con los casos de Lourdes, con los casos de la Salet, que es anterior y que también es muy interesante, con el caso ya de Fátima, que decíamos. Pero esto que estáis comentando exactamente ahora, el caso del visionario o del vidente que entra en trance, que además, a lo mejor tiene determinadas quemaduras o es insensible a determinados dolores, o también, por ejemplo, que habla en lenguas extrañas. Esto yo creo que es un fenómeno bastante reciente, porque en los casos más antiguos, si nos vamos, por ejemplo, a la Edad Media, ahí funcionaba otro tipo de prueba, ¿no? o de indicio de que esa persona había tenido un contacto con una entidad sobrenatural, ¿no? Ahí funcionaba, por ejemplo, pues que la persona portara algún tipo de prenda que a lo mejor le había entregado ese ser que se le había presentado, el que, por ejemplo, a lo mejor no pudiera abrir la boca o le creara algún tipo de marca en el cuerpo, algún texto como grabado. Esos eran un poco las señas de identidad que marcaban la calidad del contacto, ¿no? O que daban credibilidad a ese contacto con la aparición. Y luego, en cambio, cuando llega la Inquisición, en contra de lo que pudiéramos parecer, los inquisidores eran personas que buscaban, la mayoría tenían una formación en derecho, y buscaban pruebas fehacientes de lo que tenían entre manos no era realmente ni un acto de fascinación por parte del vidente, ni tampoco que había sido el diablo el que se les había aparecido, ¿no? Y entonces ellos buscaban pruebas quizás incluso más objetivas de esa presencia mariana. Hablaban, por ejemplo, de que apareciera algún tipo de estatua que tuviera capacidad para llorar o para que sangrara, ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que esto que estamos comentando del trance mediúnico, yo creo que es un fenómeno más reciente y, curiosamente, si os dais cuenta, las apariciones de Lourdes que están marcando este prototipo nacen también justo en el momento en el que también están las hermanas Fox y nace el espiritismo. O sea que yo creo que aquí todos también funcionábamos desde el punto de vista contemporáneo, que la percepción que teníamos del contacto sobrenatural tenía que tener como una serie de marcas de identidad, ¿no? Y al final la figura del medium se ha trasladado también, o de una manera simbiótica se ha trasladado también o comunicado con el efecto del vidente religioso, ¿no? Ahí hay una especie de intercambio de fenómenos muy curiosos, ¿no? Que también a lo mejor habría que tener en cuenta, ¿no? Cómo se están
contaminando ambos fenómenos. Bueno, con los místicos del siglo de oro también entraban en trance, tenías esas visiones extáticas en los momentos de la unión mística con lo divino, y también tenían esa especie de acceso perceptivo hacia otras realidades, hacia otros mundos, que claro, en ese contexto católico iba a ser interpretado de esa manera. Pero creo que en todas las religiones está el éxtasis, en los trances chamánicos tenemos ahí, al margen de los casos fraudulentos que tanto abundan en este terreno de las apariciones marianas, como bien sabemos. Y cuando hablo de fraude, me refiero también a los fraudes inconscientes, ¿no? Que el propio vidente cree realmente que está viendo a la Virgen y no es así. O sea, que no miente conscientemente. Hay casos en los que hay una evidente fenomenología paranormal y eso tenemos que aceptarlo. Sí, eso es indiscutible. O sea, que el ambiente es propicio para ello, ¿no? Para empezar, hay una persona que cae en un estado alterado de conciencia. Y ese éxtasis de los videntes aparicionistas es, como ha comentado Juan José, es como el trance de los medios espiritistas. En ese estado se pueden producir ciertos fenómenos parapsicológicos que, dependiendo del contexto, se va a interpretar de una manera o de otra. Luego tenemos a mucha gente expectante alrededor del vidente, muy excitada emocionalmente, y ese foco colectivo, esa especie de mente grupal, también es idónea para provocar ciertos fenómenos anómalos. Cuando uno examina los presuntos milagros que narran los testigos, descubre que son fenómenos paranormales que se repiten en otros contextos. La gente habla de clarividencia, de premonición, de bilocación, de dermografía, osmogénesis, levitación, etcétera, etcétera, ¿no? Si realmente se manifestara la Virgen María, para mí sería absurdo que repitiera fenómenos que ya existen en otros contextos y que están perfectamente tipificados por la parapsicología, ¿no? Moisés, tengo que contradecirte, lo siento mucho, yo suelo estar de acuerdo contigo, pero es que acaba de poseerme la Virgen ahora mismo, he entrado en éxtasis místico y tengo un mensaje para vosotros. Venga. Ha llegado la hora de las conclusiones. Así que ya la Virgen me ha dictado que sea primero el hermano Marcelino el que, pues, al fin y al cabo estás acabando ese trabajo, nos expongas las conclusiones que llevas todo el programa deseando contar. Ahora es el momento, Marcelino, de dar lo que tú crees que puede ser una solución a un enigma tan complejo como el de las apariciones marianas. Bueno, si quería solamente apuntalar lo que decía Moisés sobre el caso de los videntes que entran en trance. Yo eso lo cortaría por el mismo patrón que las personas que se supone son objeto de una posesión diabólica. Creo que ambas cosas están en la misma línea por un patrón que desconocemos exactamente cómo actúa ahí. Pero creo que el fenómeno que actúa en un caso y en el otro es exactamente el mismo. Y en cuanto a las conclusiones, yo parto de la base, y me reitero en lo que dije al principio, de que el fenómeno de las apariciones marianas no es en absoluto un fenómeno religioso, que sí se ha metido en el campo de la religión por una serie de conveniencias o intereses que me parece que muy bien, cada uno puede hacer lo que vea más conveniente, para eso está la gente, el público en general, para decir acepto, no acepto esto, pero a lo mejor, como decía también Moisés al principio, hay que estar informado, hay que enterarse dentro de lo que ocurre con las apariciones marianas y no identificar solo Lourdes, Fátima o Garabandal o alguna de las famosas, y esos son las que conocemos. No, hay que mirar muchísimos casos desconocidos, anómalos, en los que se ve claramente que el patrón que se sigue es el mismo y que por tanto descarta que pueda ser la Virgen María quien está detrás del fenómeno. ¿Y qué es lo que está detrás del fenómeno, Marcelino, según tú? Pues mira, indagando, profundizando bastante en él, yendo hacia atrás en el tiempo, te das cuenta de que hay una entidad, bien puede ser una entidad de tipo dimensional, que es la que está tras las bambalinas de la fenomenología mariana. Posiblemente desde milenios, desde el Neolítico, desde el Paleolítico, sería muy difícil saberlo. La iconografía que se conserva habla por sí sola. Nos está diciendo que es un fenómeno muy antiguo. Y claro, pretender meterlo en el campo de la religión me parece una tontería, porque es hacer ver que es algo reciente. Y no es así, no es reciente, no es de 2 siglos para acá ni de 4. Es de 1000, 2000, 4000, 8000 años, mucho más atrás. Bueno, Moisés, no sé si tienes algo que añadir a la conclusión de Marcelino y de paso dar la tuya propia. Estoy de acuerdo en que esta historia no tiene nada que ver con algo religioso, algo sobrenatural. Eso es la interpretación que se hace, como hemos comentado a lo largo del programa. Yo no niego que la experiencia puede ser auténtica en ciertos casos, es decir, que esas apariciones sean psicológicamente reales o que el vidente, en esos estados modificados de conciencia que hemos comentado, perciba otras realidades, otros planos dimensionales que luego va a interpretar de acuerdo a sus condicionamientos culturales y religiosos. No todos los videntes son farsantes, eso lo tengo claro. He presenciado, como he dicho antes, muchos éxtasis y algunos para mí son auténticos. También esta experiencia juega mucho la psicología de la percepción, los estados transpersonales, las visiones arquetípicas, etcétera, etcétera. No sabemos
como ya dije yo en mi libro, El negocio de la Virgen, si estamos ante un fenómeno meramente alucinatorio, ante una experiencia parafísica o psicoide, o ante la manifestación de presuntas entidades pertenecientes a otros niveles de la realidad. Hay casos sumamente significativos en ese aspecto, aunque también digo que hay casos en los que se entremezclan lo paranormal y lo fraudulento, ya lo he comentado, y eso complica mucho las cosas. Para mí, la teoría del sistema de control de Jacques Vallée o la teoría del gran teatro cósmico de nuestro amigo Ignacio de Arnaude dan respuesta a muchas de estas manifestaciones, en principio extraordinarias, anómalas y cuyo origen y naturaleza por el momento desconocemos. Bueno, Juanjo, yo no sé si es que la Virgen te ha tapado la boca o algo, estabas como tertuliano y has hablado muy poco, así que bueno, pues unos minutillos cortos, muy cortos, para las conclusiones en lo que respecta a tu punto de vista sobre este fenómeno mariano. Bueno, a mí lo que me ha interesado es un poco verlo también en la perspectiva histórica, ¿no? Lo que sí que observo, y era un poco lo que insistí al principio de la tertulia, era que en la Edad Media predominaba lo que era la aparición de la estatua, de la Virgen, ¿no?, de una manera prodigiosa, y sin embargo lo que eran apariciones de la Virgen como ser era muy minoritario. Ahora se ha invertido, realmente no aparecen estatuas, no aparecen tallas de la Virgen de manera rodeada de milagros ni de prodigios, y lo que tenemos son simplemente apariciones, que yo creo que hasta cierto punto esas apariciones, de esto que comentaba, que era una especie de dama blanca, están bastante estereotipadas por esto que decíamos también, de esa influencia de las grandes apariciones del siglo XIX, pero existen otro tipo de apariciones que yo creo que son las que hoy hemos tratado aquí, que no responden a ese patrón necesariamente, ¿no? El siglo XIX dejó ese estilo de aparición a niños que eran bastante inocentes en un entorno rural, y sin embargo estamos hablando de unas apariciones que ocurren a personas que son adultas, que a lo mejor son amas de casa, personas o hombres mayores, que ya digo, no responden a ese patrón. Este tipo de versos sueltos, que como también decía, existen por lo menos desde la Edad Media, yo creo que son muy interesantes irlos recopilando para intentar ver si efectivamente existe un trasfondo común a partir del cual luego podamos hacer algún tipo de interpretación, ¿no? Y eso también, esa búsqueda, yo creo que es necesaria, porque de momento creo que no hay tampoco demasiados elementos de juicio, ¿no?, como para poder lanzar así una hipótesis. Moisés Garrido, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y muchísimas gracias también, Marcelino. Gracias a vosotros. Y Juanjo, a ti no te agradezco, que estás todo el día aquí. O sea, a mí no hay nada que agradecer.